Hola, bienvenidos a una nueva clase de la escuela dominical. Un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que ven estas clases. Y vamos a partir hoy con una nueva lección de Apocalipsis, el Señor reina. También introductoria, previo a los capítulos propiamente tal del libro del Apocalipsis. Son lecciones introductorias para poder entender bien el libro. Y esta sección se llama La historia de los eventos por venir. Y esta lección lleva por nombre ese título. Así que vamos a comenzar con eso. Antes de comenzar, como siempre, le invito a que oremos para que Dios nos guíe y nos dé este espacio para poder aprender de su palabra. Querido Padre, voy en oración a usted dándole las gracias porque nos permite tener este momento de estudio, de aprendizaje, para edificarnos como su iglesia, Señor. Sea usted en este momento permitiendo que esto suceda. Sea usted conmigo para que sean sus palabras y no las mías las que primen en esta lección, en esta clase, y sea con todos los hermanos y amigos que estén viendo esta clase. Gracias por todo, dejo todo en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en primer lugar, les voy a presentar la agenda de esta lección y cómo vamos a ir trabajando. La agenda de esta sección ya les comenté, se llama la historia de los eventos por venir. Vamos a hablar en esta lección acerca del contexto del libro de Apocalipsis y del comienzo de todo. No vamos a hablar tanto del libro del Apocalipsis, casi nada en realidad, pero sí vamos a hablar mucho de lo importante que es el contexto a la hora de estudiar la Biblia, ya que el libro de Apocalipsis es un libro complejo, es un libro no sencillo de entender si es que se descontextualiza. Por eso es importante manejar bien este término del contexto. ¿Y dónde comienza todo? El comienzo del contexto para llegar a tener un libro como Apocalipsis. Luego vamos a hablar de la continuación, ya en la próxima lección, el comienzo de todo y cómo continúa todo el contexto para llegar al libro de Apocalipsis. Y después vamos a centrar un par de clases en el contenido del libro. Si bien se habló del bosquejo a un alto nivel, vamos a bajar un peldaño más para hablar más detalle acerca del bosquejo, del contenido del libro, ya que va a ser parte de todo lo que vamos a estudiar, y también hablar de los detalles de ese contenido. Vamos a hablar del bosquejo del contenido y de los detalles. Ya vamos a aterrizar un cuadro que, si bien vieron en la sección anterior de este curso, y vamos a hablar el detalle de, por ejemplo, la introducción a las 7 iglesias, cuando hablemos de la tribulación, de la invocación de la ira, cuando hablemos de la gran tribulación, y después de la institución del reino, que son estas tres separaciones, macro separaciones dentro del libro, que vamos a ir profundizando y detallando a lo largo de este curso. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta sección que aproximadamente serán 4 lecciones si Dios lo permite. Son 4 clases para poder abordar este tema. Puede ser una más quizás, pero hasta el minuto la planificación nos da eso. Perfectamente podríamos llevarlo en ese tiempo. Así que vamos a partir con lo primero, siempre un recordatorio. Recuerden que venimos de una primera sección. Es muy importante que quienes nos sigan, al llegar aquí es porque pasamos en la etapa previa, donde hablamos de las 70 semanas del libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas. La historia de los eventos por venir tiene mucha relación con eso, y parte del contexto se fundamenta en ese libro, que fue lo que pudimos estudiar y revisar en el capítulo, en la sección anterior. El libro de Daniel coloca el fundamento de
del estudio de los eventos por venir. Todo lo que Dios va a hacer en el futuro se explica en esa profecía, que fue lo que estudiamos. La profecía de las 70 semanas, cuando estudiamos el capítulo 9, fue un capítulo clave para entender lo que va a suceder en la tribulación. Por esa misma profecía es que entendemos que Cristo va a venir por su iglesia, o iba a venir a restaurarlo todo. Es por eso que decimos eso. No propiamente tal por lo que dicen en el Apocalipsis. Apocalipsis ya sería una confirmación de lo que va a suceder, de la profecía. Es en el libro de Daniel donde encontramos el fundamento y la clave para poder llegar a esa respuesta. El Señor Jesucristo va a venir y ese evento lo determina el estudio del libro de Daniel y lo confirma el hecho que ve Juan en la revelación en el Apocalipsis. Ese evento sabemos que es el fin de los 7 años de la tribulación por haber estudiado el libro de Daniel. Y sabemos que ese hecho va a poner fin al reinado de los gentiles, que los gentiles somos nosotros, la iglesia, hoy, o todos los no judíos, y ya podemos plantearnos preguntas de ¿y cuándo van a suceder estas cosas? Es una respuesta que no vamos a tener porque Dios no le puso fecha a eso. Sin embargo, podemos establecer ciertas estimaciones, que fue lo que se estudió en el capítulo anterior, para poder determinar que estamos ya en los últimos tiempos. El cuadro de los eventos por venir es una línea de tiempo de las 70 semanas que profetizó Daniel, específicamente en el capítulo 9. En esta línea de tiempo, es sumamente importante que nos hagamos un bosquejo cronológico y que este bosquejo cronológico de los eventos por venir esté muy bien entendido antes de entrar al libro del Apocalipsis. Y fue el propósito de la primera lección, de la primera sección de este estudio. Nos vamos a tomar un tiempo ahora para volver a recordar los eventos por venir. No vamos a profundizar en ellos porque dentro del curso vamos a estudiar cada uno de ellos. Pero sí es importante que usted sepa de que estos nombres los vamos a estar repitiendo muchas veces a lo largo del curso. Recordemos los eventos por venir. En la profecía de Daniel se habla de 69 semanas en un inicio. Hablamos de y todo parte con la salida de la orden para restaurar Jerusalén, que está en el capítulo 9 de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel sucede ese primer hito. Y bueno, usted puede ir viendo ahí las fechas. Si usted quiere le puede sacar una fotografía de esto o en el material que podemos entregarle. Si usted nos contacta, podemos entregarle material adicional para que usted tenga esto a la mano. Hay un quiebre en las 69 semanas que genera este próximo hito que es la crucifixión del Mesías, que específicamente está en Daniel 9:26. Todo esto está en la sección anterior. Otro evento por venir, después tenemos el paréntesis. Luego de la crucifixión del Mesías, expresa en Daniel 9:26, tenemos el paréntesis, este periodo de la gracia que comúnmente le llamamos. Es el periodo entre la crucifixión de Jesús hasta que Cristo venga por su iglesia a arrebatarla. Vamos a hablar largo y tendido de ese hecho más adelante. El paréntesis es lo que se llama la dispensación de la iglesia. Han pasado más de 2000 años desde que la crucifixión de Jesucristo ocurrió a la fecha. Y es el periodo entre la semana 69 y 70 de Daniel, que entre las 69 y las 70 hay un paréntesis. ¿Cuándo va a terminar eso? Estamos diciendo que
el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, usted lo puede leer en su Biblia, habla de la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta la plenitud de los gentiles. Ese es el periodo que nos da Dios en su palabra. No sabemos qué fecha, ni qué día, ni qué hora. Sino será hasta la plenitud de los gentiles. Hasta que todos los gentiles que tienen que ser parte, según lo que estime el Señor, deben estar. Luego vamos a ver que después del arrebatamiento de la iglesia viene un hecho que es el tribunal de Cristo, que el tribunal de Cristo trata de este evento post-arrebatamiento donde la iglesia es enjuiciada. Por eso hablamos que después de esta vida hay juicio y no vemos que hay un paraíso inmediato después de que termina o Cristo viene por su iglesia. Cristo va a juzgar a todos, a cristianos y no cristianos, a creyentes y no creyentes. Entonces, con el arrebatamiento de su iglesia va a pasar por un tribunal. Finalizado, esto sucede en los primeros 3,5 años de la tribulación, que dura 7 años. Donde hablamos de la tribulación. Que en esta sección vamos a hablar un poco más de eso. El tribunal de Cristo, la iglesia es puesta en un juicio para que cada uno tenga según lo que corresponde. Y en el medio de la tribulación está un evento que lo vamos a hablar en su momento. No quiero entrar en detalles ahora porque es bastante complejo de explicar. Pero existe una instancia en la mitad de la tribulación que hay un otro arrebatamiento dentro de la misma tribulación. Pero eso da un hecho de que hay un quiebre ahí y viene la segunda mitad donde está la gran tribulación. Comienza la destrucción de la tierra, la abominación de el diablo desatado en su máxima expresión y todo lo que comúnmente se conoce del Apocalipsis está en esa sección. Lo que la gente incluso que nunca ha leído el Apocalipsis se imagina está descrita en esa sección, en esa segunda mitad de la tribulación, esos 3,5 años siguientes. Todo eso termina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, entre medio de esos 3,5 años están las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo, tenemos un encuentro con el Señor ya posterior a que somos enjuiciados. Eso pasa los que ya fuimos arrebatados. Luego, la segunda venida de Cristo pone fin a la gran tribulación y pone inicio al milenio, al reino de Cristo en la tierra, distinto a cómo sucedió cuando vino su primera vez. Ahora sí, reinando desde la ciudad santa a todo el mundo. Cuando termina todo ese periodo del milenio, viene el gran juicio del trono blanco, donde todos serán enjuiciados. Todos. Y ahí está el juicio final, que muchos le llaman. Y posterior a eso viene la renovación de todo. La eternidad, el reino de Dios y el fin de toda esta tierra para tener una tierra nueva. Entonces, lo importante acá es que usted logre identificar de que el Apocalipsis tiene varias secciones y tiene un contexto. No parte todo en Apocalipsis. Si ustedes ven en este cuadro, Apocalipsis parte justo en la mitad de esta línea de tiempo. Cuando empezamos a hablar de la tribulación y de la gran tribulación. Bueno, antes hay un mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Pero ahí parte Apocalipsis. Pero tiene un contexto. Tiene relación con lo que sucede en Daniel. Tiene relación con lo que estamos viviendo hasta ahora. Y tiene relación con lo que va a pasar. Así que es muy importante aquí en esta línea de tiempo. No solo se ve la importancia del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, sino que se ve la importancia de toda la Biblia. Ya que para llegar a Daniel y entender Daniel, es necesario entender el origen de Dios desde el Génesis. Y pasar por los reyes, y pasar por
entender las crónicas, porque tienen mucha relación con los reyes, porque ahí se confirman muchas cosas. Es relevante todo eso para poder llegar a Daniel. El paréntesis, la dispensación de la iglesia, lo clave que es entender los evangelios, las cartas de Pablo. Porque toda la Biblia al final es inspirada por Dios y toda tiene un sentido y un solo tema. Y el único tema de la Biblia al final es el que vemos acá en Apocalipsis 22, que es la instauración del reino. Vamos a llegar a la conclusión de que el tema de la Biblia es el reino. Y todo tiene importancia. Y es clave que nosotros a lo largo que vamos a llevar este curso, vamos a estar hablando de las palabras tribulación, milenio, eternidad, tribunal de Cristo, arrebatamiento, boda del Cordero. Así que para que esto lo tenga muy en orden. Y que este es el orden de cómo van a ir pasando. No va a pasar la eternidad, no vamos a hablar primero de la eternidad ni del milenio, vamos a hablar primero del arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo. Y ese es el orden cronológico. Ya partimos de este curso hablando de las 70 semanas de Daniel. Ahora vamos a hablar lo importante, de qué es el contexto, y lo importante que es tener muy claro las palabras de los eventos por venir. Con eso dicho, es importantísimo que veamos que la primera regla del estudio bíblico es el contexto. Cada pasaje de la Biblia es inspirado por Dios. Todas las personas, los hombres usados para escribir la Biblia fueron inspirados. Y la Biblia fue preservada dentro de un contexto específico. Cada hecho está preservado en un contexto específico. Y por lo mismo hay que tomarlo muy en cuenta. Es importantísimo tomar el contexto en cuenta. Sobre todo en la Biblia. Pero lo voy a llevar a algo más práctico. Porque el contexto no es un asunto solo bíblico aquí. Es importantísimo estudiar cada cosa en su contexto dentro de la Biblia. Pero el contexto no es más que un asunto de tener sentido común, de ser respetuoso, o ser cortés, como dice ahí. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces hablar, oh no, eso está fuera de contexto. O me descontextualizaron, no. Esa opinión que usted está diciendo no lo es porque está fuera de contexto. Yo no quise decir eso. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a los políticos, a personas de celebridades o personas del mundo artístico o académicos diciendo no, yo fui mal interpretado y me sacaron de contexto? O esa entrevista que di, no fue lo que yo dije. O uno mismo en una situación súper difícil, en cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela o en su hogar, y debido a algo que dijo, usted se enojó quizás, y dijo algo que con un sentido que usted mismo lo entiende, pero la otra persona entendió otra. Y sus palabras fueron usadas o tomadas fuera de contexto. Y se genera una discusión y hay enojo. Por general, en esas situaciones no terminan bien. Uno se enoja. A todos en algún momento nos ha sucedido eso. Es decir, no, eso no es lo que yo quise decir, es otra cosa. No me estás entendiendo. A todos sin duda les ha ocurrido una situación así. Y no nos gusta, es algo que nos desagrada. Es algo que no nos gusta cuando alguien toma nuestras palabras con otro sentido. Y les da una vuelta, incluso es peor, uno dice algo en una situación donde quiere ganar algún argumento y el otro le tuerce para decir algo diferente o ocupar alguna palabra que dijimos para usar el otro la ocupa en un beneficio de otro. La descontextualización se ocupa en muchos contextos y mucho en situaciones negativas, sobre todo en el ámbito político, que uno lo ve muy a menudo ahí. O en la prensa misma también. Se ocupa para
tomar una frase para generar una noticia que genere más sensación o más expectación o más interés. Y eso sucede cuando las cosas se van fuera de contexto. Entonces, ¿por qué debiésemos tratar a Dios con menos respeto y cortesía que el que nos exigimos nosotros mismos? ¿Por qué si nosotros no nos gusta que nos saquen de contexto? ¿Por qué debiésemos de sacar de contexto algo de la Biblia que fue escrito por el mismo Dios, hombres inspirados por Dios? Es una mala práctica el sacar de contexto pasajes de la Biblia. Y sabemos que se hace mucho. Se ocupan pasajes para prometer cosas de la Biblia, para generar expectativas, para prometer cosas dentro del contexto de esta tierra, cosa que Dios poco habla en la escritura, prometernos cosas terrenales, sino más bien son espirituales. Pero se usa mucho para levantar el ánimo, en el sentido de, mira, si en tu situación la Biblia dice, en el mismo Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima, y llevar eso al contexto como que de ahora, que va a pasar mañana. Y siento que en ese contexto estaba hablando de algo en el futuro. Y se hace mucho. Se ocupa una sola frase para de repente decir mucho. Y eso está fuera de contexto. Y no debiésemos ser así. Además, Dios condena mucho eso. Un ejemplo. Vamos a ir al Salmo 14. Vamos a ir al Salmo 14. Salmo 14, en el versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Me pregunto, ¿aquí la Biblia dice que no hay Dios? ¿Podría yo decir que la Biblia dice que Dios no existe? ¿Cuál es el contexto de esta declaración que está aquí? Que el necio dice en su corazón que no hay Dios. La persona pecadora, la persona rebelde, la persona que no cree en Dios, dice que no hay Dios. Ese es el contexto. Pero nosotros, que conocemos la Escritura, aplicamos el contexto correcto. Sí hay Dios. Y hay Dios en todo lo que vemos, además. Pero fíjese que podemos ocupar una frase para sacarla de contexto. Podríamos. Por eso es importantísimo, sobre todo en este libro de Apocalipsis, tener esa visión, tener esa mirada de análisis siempre, de en qué contexto se está dando este pasaje, este versículo, este capítulo. Entonces, otro ejemplo, en la Biblia, la palabra fe es muy común. La palabra fe en algunas situaciones se refiere al acto de creer. Por ejemplo, tener fe en Dios. Otras veces, la palabra fe significa el contenido de lo que creemos. El contenido de lo que creemos. O sea, defender la fe. O sea, podemos estar hablando, según el contexto, de tener fe o de defender la fe. Cuando dice la palabra fe. O sea, se emplean esos dos sentidos en la Biblia. Y solamente el contexto le va a guiar a determinar cuál de esos dos significados es conforme a lo que el autor quiso exponer. Efesios 2:8. Vamos a ver Efesios 2:8. Efesios capítulo 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿A cuál de los dos se estará refiriendo? ¿Al acto de creer o al contenido de lo que creemos? Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿por qué somos salvos? Por la fe. Aquí está hablando del acto de creer. Y si vamos a Judas 1:3, o sea, por creer somos salvos. Y no por... Bueno, obviamente el concepto es más profundo de arrepentimiento y fe. Por eso somos salvos. Pero ahí está hablando del contexto de que no somos salvos por hacer algo, que nos lo conocemos muy bien, quienes somos cristianos y estudiamos las escrituras, sabemos que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe, de que creer en que Jesucristo y lo que hizo Él en la cruz es para nuestra salvación. Ahí está ese capítulo de Efesios 2:8 está hablando de la fe en un contexto de tener fe. Y Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál será este contexto? Está hablando, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que defiendan lo que crean, que lo que creen, que esa fe, que es el acto de creer, lo defienden. Entonces aquí tenemos dos sentidos. Aquí no estamos, esta palabra fe aquí no está en el sentido del acto mismo de creer, y no está hablando de defender el contenido de lo que uno cree. Entonces la palabra fe aquí se está empleando en dos sentidos y solo el contexto nos va a guiar a entenderlo muy bien. Por eso es importante ponerle atención. Cuando uno lee la Biblia no es leerla a la rápida. Es ponerle atención. Cada pasaje, cada palabra está puesta aquí con un sentido. Recuerden que el sentido es espiritual, el que uno se edifique, que uno comprenda el cómo llegan y suceden todas las cosas dentro de la Biblia. Todo tiene un orden. Cada porción de la Biblia tiene un contexto. Y el buen estudio de la Biblia debe ser clave en la comprensión correcta del contexto. Tanto del contexto inmediato, que es cuando uno está leyendo en vivo, como el mayor, el como, esto dice aquí porque viene de algo mayor en las escrituras. Como lo estamos viendo en el Apocalipsis. Todo esto cobra sentido porque Daniel profetizó de esto. Algunas consideraciones claves para el contexto. Debemos considerar el contexto del libro. ¿Dónde está este libro en particular? El libro es un libro, es un evangelio, en la línea de tiempo histórica dónde está, todo eso hay que considerarlo. ¿Dónde está dentro de este cuadro grande que tiene la Biblia? ¿Dónde se posiciona ese libro? El contexto del capítulo. Ese capítulo en particular, en relación a todo el libro, ¿dónde está? ¿En qué situación está? El pasaje o el versículo, el contexto del pasaje o el versículo, ¿dónde está ese versículo puesto dentro del capítulo? ¿Viene relacionado con los otros capítulos? Porque, volvemos, no podemos tomar alguna decisión o interpretar algo con dos palabras o con dos versículos. Todo eso viene de un hilo, de un contexto. Viene de un capítulo, viene de un libro. Están situados en alguna parte específica. Y obviamente el contexto de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? Recuerden que hay gramática, el uso literario,
el contexto de la forma de cómo están escritas las palabras. Hay palabras que nosotros mismos hemos visto, están escritas con mayúsculas, con un sentido especial. Y hay Dios con mayúscula y Dios con minúscula escrito en la Biblia, por poner un ejemplo rápido. Todo tiene un contexto, todo tiene un sentido y es importantísimo. Y hasta este punto, donde nos vamos a embarcar a estudiar un libro tan entretenido también, pero complejo a la vez, como el Apocalipsis, esto cobra relevancia de todas maneras. Entonces, vamos a continuar con otra lección. Y viendo esto que es importante el contexto, vamos a hablar un poquito del comienzo. El comienzo de todo esto que está sucediendo. Puesto que Apocalipsis es principalmente un libro de historia, porque son hechos que están ocurriendo, y confirmación de hechos que ya estaban descritos. Hay más detalles, ¿sí? Hay más detalles, la revelación de Juan nos da más detalles de lo que ya Dios tenía planificado para esta tierra, para todo lo que va a ocurrir. Hay que saber algo muy importante, ¿cómo comienza todo esto? El libro del Apocalipsis podemos decir de que es una continuación histórica, hablando del contexto histórico. Es una continuación histórica de cómo comenzó el libro de los Hechos. Y lo primero que debemos captar es que el libro de los Hechos es un libro de transición. Nosotros estudiamos el libro de los Hechos cuando estuvimos en la iglesia de manera presencial. Libro sumamente interesante y que muestra esta transición. ¿Y por qué decíamos que era el libro de transición? Esto lo rescaté de ese curso. Hablamos de que era un libro de transición porque durante la historia de ese libro pasamos por una primera mitad del libro donde todo estaba centrado en la misión que le dejó Jesús a sus apóstoles en Israel para los judíos. Y hasta el último minuto que Dios ofreció el reino a los judíos, los apóstoles no fueron a nadie distinto, no judío, hasta ese momento. También nunca perdieron los dones para mostrar estos milagros a los judíos. O sea, todo lo que sucede en la primera parte del libro de los Hechos es en un contexto distinto al de la segunda mitad. Es una transición que ocurre ahí en la mitad del libro de los Hechos. Pasamos de Israel a la iglesia. Cuando Cristo vino la primera vez, los judíos lo rechazaron. Pero en el libro de los Hechos, en la primera parte, le da más oportunidades para aceptarlo. Y no es hasta que termina ese ofrecimiento del reino a los judíos, es donde cambia el plan hacia los gentiles. Y ya cambia totalmente el trabajo. Donde vemos que aparece Pablo y empieza el trabajo distinto. Se empiezan a acabar los dones de los apóstoles porque ya cambia el mensaje, cambia la audiencia, cambia el foco de Dios. Entonces sucede esa transición. Entonces cuando vemos eso, hay una transición en el libro de los Hechos. La transición de Israel a la iglesia. Cuando vino Cristo la primera vez, los judíos lo rechazaron y por eso lo entregaron a los romanos y lo crucificaron. Y el libro de los Hechos les da un par de oportunidades más. De todas formas, cuando Cristo, a pesar de todo este rechazo de Israel hacia la figura de Jesús, a pesar de todo esto, Cristo dijo algo sumamente importante cuando estaba a punto de morir. En la misma cruz. Vamos a Lucas 23. Lucas capítulo 23.
Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cristo en la misma cruz, a pesar de que lo estaban rechazando totalmente, lo entregaron a los romanos, dice en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo en su misericordia infinita, como dice aquí en nuestro apunte, le pidió al Padre perdón por lo que hicieron los judíos. Por eso el Padre le da esta oportunidad en el libro de los Hechos. Por eso el Padre le dio a Israel una oportunidad más de recibir a Jesús como el Mesías prometido. La historia del segundo ofrecimiento se registra en esta primera parte del libro de los Hechos que les estaba comentando. Los apóstoles, recuerden que querían saber si Jesús iba a restaurar el reino en ese momento, porque imagínense, ellos aprendieron con Jesús, estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús y vieron que resucitó Jesús. Evidenciaron todo eso en vivo y en directo, de manera física, presencial. ¿Cuántos quisieran haber estado viviendo en ese tiempo y haber sido parte de eso? Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, dice: Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, los apóstoles, claro, les surgió esa ansiedad de decir: lo que tú nos estás contando, ¿va a pasar ahora? O sea, y en vez de decirle sí o no, Cristo les dijo que predicaran acerca de él. Si seguimos leyendo, miren, 6, vamos a leer el 7 y el 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, le dijo que predicaran de él, porque la restauración depende de ese asunto. No está por nada de su criterio. Si Israel como una nación quiere recibir a Jesús como el Mesías o no, depende del trabajo que hicieron los apóstoles. Es más, esto cobra relevancia cuando empecemos a hablar después de temas del Apocalipsis, como los 144.000 sellados, que son de las tribus de Israel. Imagínense si es que los apóstoles, desde ese tiempo que Jesús se fue al cielo, no hubiesen hecho el trabajo que hicieron. De estos primeros capítulos del libro de los Hechos, donde ellos trabajan con los judíos, generan las primeras iglesias, se juntan. El discurso de Pedro en Pentecostés, si no hubiese existido eso, no hubiese ni uno ahora que creyese en Jesús. Si bien son pocos, pero sí los hay hoy. Es relevante para la salvación de Israel es que el mensaje de lo que ocurrió del Evangelio se cuente, se transmita, se comparta. Y mucho de lo que vamos a hablar en el Apocalipsis no hay que saberlo solo por saberlo, porque es profecía, porque nos da detalles de lo que va a ocurrir, así como si estuviésemos viendo una película de ciencia ficción, o una película o una fantasía, o una película hasta del fin del mundo que se hacen habitual. No estamos viendo eso. El libro del Apocalipsis es para que nosotros nos sensibilicemos con lo que va a ocurrir y hagamos lo que nos está diciendo. Miren, no les voy a decir cuándo va a pasar esto, pero mientras estén aquí, hagan el trabajo de predicar.
Porque va a pasar eso. Voy a restaurar todo. Pero ustedes no tienen ni idea de cuándo va a pasar. Porque eso es, como dice aquí, es del Padre, es por la sola potestad del Padre. La última parte del versículo 7. Dios tiene la potestad de decidir cuándo lo va a hacer. Mientras tanto, hay que hacer el trabajo de predicar. Porque es la única forma de que Dios después pueda restaurarlo todo. Así que, durante los primeros capítulos de los Hechos, vemos a los 12 apóstoles judíos ofreciendo el reino a los judíos. Hechos 3, versículos 19 al 21. Dice, el discurso de Pedro dice esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, desde siempre se ha hablado de la restauración. Y este mensaje que está dando Pedro se lo está dando a los judíos. Y le está diciendo que hace mucho tiempo que estamos hablando de la restauración. Pero es necesario que crean. Es necesario que se conviertan para que los pecados sean borrados a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lastimosamente, los líderes de la nación de Israel rechazaron el mensaje de los apóstoles. Esto sucede en el capítulo 7. Mataron a Esteban, uno de los mensajeros del Señor, que estaba anunciando a Jesucristo como Señor. Más adelante, el capítulo 7. En el capítulo 7, ¿dónde está esto? Un capítulo bastante largo donde Esteban se presenta ante los líderes religiosos y es rechazado. Esta es la última oportunidad que les da a ellos. Si nos vamos al capítulo 7, en el versículo 54, estaban escuchando todo lo de Esteban. Y dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este hecho es el que hace el quiebre entre Israel hacia los gentiles. Dios aquí cambia el plan. Esteban estaba viendo a Jesucristo listo para bajar, si es que ellos le aceptaban. Y hicieron todo lo contrario, se llenaron de orgullo, de envidia. No podían creerlo, no tenían la humildad para creer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Esteban, por humildad hasta el último suspiro. Y debido a este rechazo es que Dios deja de lado la nación de Israel por estos 2000 años, mientras que está levantando la iglesia entre los gentiles. Y ahí vemos que después desde el 8, 9 específicamente, ya empieza el trabajo en construir una iglesia
levantada entre gentiles, entre personas no judías en realidad. Se extiende, hay una extensión ahí de la gracia. Pero ahí lo importante, Dios les dio otra oportunidad después de haber crucificado a Cristo. Dio otra. Y tiene consecuencias, y tiene contexto, ¿ven? Porque en la cruz, por algo, Cristo dijo perdónalos. Porque siente ese amor por ese pueblo. Entonces, y lo mismo acá, Esteban, antes de morir, antes de dormir, como dice la Biblia, clamó al Señor, dice el versículo 60, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba lleno del Espíritu Santo, siendo, como dice aquí, lleno del Espíritu. Estaba con Dios mismo. Y creo que ese es el sentir real. Por ignorancia, por envidia, por todo el trabajo que hace el mismo Satanás en la tierra, es que se cegan las visiones. Es importante que no nos ceguemos nosotros y estemos siempre vivos, estudiando y leyendo la Biblia y compartiendo con otros lo que nosotros tanto o tanta paz y tanta edificación nos da. Así que si sigo ahora, esa es la transición, tomó este libro de los Hechos, esta transición que estoy hablando de Israel hacia la iglesia. Y por esto, Hechos forma parte del contexto histórico del Apocalipsis. Porque ahí cambia bastante el plan desde ese hecho. Porque ¿qué hubiese pasado si aceptan los dichos de Esteban? Hubiese restaurado el reino en ese momento. ¿Y qué pasó? No lo aceptaron. Entonces ahí abre el paréntesis. El último capítulo de Hechos se escribió alrededor del año 63 después de Cristo. El apóstol Juan escribió la revelación del libro del Apocalipsis en el año 95 aproximadamente después de Cristo. Casi al final del primer siglo. O sea, son del mismo siglo. Son cercanos. Así que en algún sentido el libro del Apocalipsis es continuación de la historia que comenzó en el libro de los Hechos. Podemos tener por opinión que lo que Dios empezó en el libro de los Hechos lo materializa y lo va a llevar a cabo en el libro del Apocalipsis. La restauración del reino. El libro de los Hechos es la base de la historia en el Nuevo Testamento y Apocalipsis y es el bosquejo de cómo esta historia se está desarrollando. Es clave entender ambos libros. Y es sumamente relevante de que entendamos este libro de los Hechos como parte del contexto de lo que viene en Apocalipsis. Y esa es la conclusión que queremos llevarnos en esta clase de esta sección. El contexto del libro del Apocalipsis comienza en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos estaba determinado restaurar el reino. Un último resumen. Cristo fue crucificado. Cristo vino a la tierra a restaurarlo todo. Fue rechazado por el pueblo de Israel. Fue crucificado. Cristo cumplió las escrituras. En ese acto, Cristo pide perdón por el pueblo, por lo que estaba haciendo, porque seguía su plan de restaurar, y lo insistió hasta el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ya con la confirmación, el rechazo oficial de la restauración por parte de los líderes religiosos del pueblo de Israel, es que Dios cambia el rumbo. Cambia el rumbo y lo lleva a otro nivel, lo extiende hacia la iglesia que conocemos hoy, a los no judíos. Y hace este paréntesis que extendimos en la clase anterior, es este paréntesis largo que va a durar hasta la plenitud de los gentiles, hasta que estén todos los gentiles que Dios estime a su sola potestad. Porque ahí aplica lo mismo, nosotros no tenemos ¿por qué saber cuándo va a pasar las cosas de
ahora los eventos por venir. Así, sí podemos hacernos una idea de las líneas de tiempo, pero exactamente no lo vamos a saber. Pero sí podemos entender de que sí estamos en la última milla, antes que venga el Señor por su iglesia a arrebatarnos. Eso sí podemos tener confianza de que puede ser muy pronto, por todo lo que está sucediendo. Bueno, y lo vamos a ir viendo aquí en el libro del Apocalipsis, que esa es la parte más interesante de todo. En el libro, lo que vamos a estudiar en la próxima lección tiene relación con la continuación. La continuación de todo esto, la continuación del libro de los Hechos, ya es el Apocalipsis propiamente tal. Luego del rechazo, la historia continuaría en el Apocalipsis 1, donde Juan, en la revelación, parte escribiéndole a las 7 iglesias. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí después se pone a escribir respecto de las 7 iglesias del Apocalipsis que están escritas acá, que obviamente tienen una línea también cronológica de tiempo y lo vamos a ir revisando en aquella clase. Por esta clase la dejamos hasta acá. La clase se trata del contexto del Apocalipsis, lo importante que es el contexto y cómo comienza todo esto, cuál es el puntapié inicial para que este libro exista. Lo cual es muy interesante y para mí lo fue descubrir que el libro de los Hechos tiene mucho que ver en el cómo partió todo esto. La próxima clase vamos a revisar también en este contexto del libro del Apocalipsis acerca de y qué continúa después del comienzo, cómo parte el Apocalipsis. Así que los espero para que me acompañen en la próxima clase. Vamos a orar para que Dios nos acompañe durante los próximos días antes de la próxima clase y nos dé y le demos gracias por esta clase que tuvimos en este momento. Gracias, Padre, le doy, Señor, por esta clase que me permitió tener, que me permitió dictar a los hermanos, a los amigos de la iglesia. Sea usted con todos ellos, conmigo, Señor, con todas las familias, para que usted siga protegiéndonos, siga cuidándonos, dándonos estos espacios de estudio. Gracias porque hemos decidido, Padre, estudiar este libro y compartirlo con la iglesia. Denos, Señor, la sabiduría, el tiempo necesario para poder entenderlo bien también a los maestros y podamos dar un buen curso a todos los hermanos y amigos de nuestra iglesia bíblica Bautista Macul. Acompáñenos, Señor, en estos próximos días, previos a la siguiente clase, y le pido que usted escuche siempre las oraciones de mis hermanos, de los amigos, y esté siempre con ellos, Señor, protegiéndonos en este momento que está tan difícil para el mundo, en el económico, social, cultural, en todos los aspectos, Señor. Cuide cada área de nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por lo bueno y también por lo malo, y sean todas estas cosas y este agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso, hermanos, les dejo un gran abrazo, los espero en la próxima clase y nos estamos viendo. Un abrazo.